Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de coctelería. Yo soy Alexandre Vizcarra y esto es Ave de Bartenders para el Mundo. Este episodio número 54. ¡Bravo! Estamos en el episodio número 54. Este episodio 54 vamos a hablar acerca de la lista de podcasts de coctelería. Así es, a todos aquellos amantes de la coctelería les invito a que escuchen este podcast y luego vayan a escuchar esta lista de podcasts y puedan dejar de repente algún comentario que les ha parecido de estos emprendedores, de esos podcasters que han nacido en el transcurso de estos 2 años, un poco más tal vez, por ahí. Bienvenidos a otro episodio de Ave de Bartenders. El cóctel de información con entrevistas, consejos, recetas y noticias del mundo del beber. Alista los audífonos y disfruta sorbo a sorbo este delicioso cóctel. Con ustedes, Alex Vizcarra, el bartender que ha hecho del podcast su nueva barra. He hecho una lista de más de una decena, como les menciono, de estos podcasters que han sacado sus podcasts de coctelería y los he separado en 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A son aquellos que están con podcasts vigentes, el grupo C son con podcasts que han dejado de emitir hasta el año pasado, 2021, y el grupo C son aquellos que empezaron y solo tienen 1 o 2 episodios y lo dejaron ahí. Exhorto a este grupo C a que continúen con su podcast. Un podcast demanda mucha pasión en realidad, que te guste hablar enfrente de una cámara, enfrente de un micrófono. Pero el detalle es que te vas a sentir mucho más suelto si tú encuentras un nicho, así como este. Este nicho es de coctelería y si tú sabes de coctelería o sabes de otro rubro, te invito a que hagas tu podcast, porque vas a tener mucho más facilidad de hablar cuando tengas un tema que a ti te apasiona, que a ti te guste, o con el que tú trabajes constantemente. Yo actualmente doy clases en un instituto y en este espacio, que es mi stage de grabación, lo estoy implementando para también continuar dando clases de coctelería. Vamos a abrir también próximamente un bar en este mismo espacio, pero todo paso a paso. Así que los invito a que escuchen a esta lista de podcasters que tienen su podcast de coctelería. Vamos a ir viéndolos uno por uno en este episodio. Los primeros de la lista son mis amigos de Bartenders en Movimiento, un podcast peruano, paisanos míos. Bartenders en Movimiento, se los presento. Este es el podcast de coctelería peruano. Alguna vez uno de sus integrantes, José Luis Valencia, estuvo por aquí. Les voy a dejar el enlace en la esquina al fondo de la pantalla. Le voy a dejar el enlace para los que me están viendo por YouTube, para que vayan a ver el video, la entrevista. Muy bonita, de verdad. Y también a los que me están escuchando por Spotify, pueden ir al Spotify en la lista de los episodios y buscar Bartenders en Movimiento. Ellos son los 3 integrantes de Bartenders en Movimiento: Karen Álvarez Seijas, Luis Castro y José Luis Valencia, que les mencionaba que ya había pasado por este podcast en una entrevista. Ellos emiten desde la ciudad de Lima. Un fuerte abrazo para todos ustedes 3, Karen, Luis y José Luis. Un fuerte abrazo. Ellos serían los primeros de esta lista, en esta lista del grupo A, que están dentro de los que tienen episodios recientes. Bartenders en Movimiento, vayan, escúchenlos, está muy bueno este podcast de bares y cócteles. Veamos, de bares y cócteles es un podcast mexicano conducido por mi amigo Israel Lara. Quiero mostrarles, aquí está, de bares y cócteles. De bares y cócteles ha estado también por aquí en Ave de Bartenders, en un podcast. Vayan a la esquina, ahí donde están viendo la tarjeta, ahí al otro lado, a la esquina de la pantalla. Él estuvo por aquí. Él es un comunicólogo, Israel Lara, y se metió al mundo del bar. Estuvo dentro de este bar llamado 50 Mills,
y realmente aprendió mucho, le gustó mucho, y ya que es un comunicólogo, empezó y fundó este podcast llamado De Bares y Cócteles, un podcast muy bueno, realmente tiene muy buena producción. Un fuerte abrazo y un saludo grande desde acá, Israel. Un fuerte abrazo, espero tenerte nuevamente por acá. Y vayan, escúchenlo, está súper, súper excelente también este podcast. El tercer podcast de la lista, Detrás del Bar. Detrás del Bar es un podcast de coctelería también, conducido por mi amigo Eleazar Herrera. Eleazar Herrera, junto con su esposa llamada Imirsi. Ellos tienen un blog que empezaron como Speakeasy Bar, con un blog donde daban información, luego pasaron al formato de podcast y ahora también están en el formato de YouTube, están en el formato video. Vayan, revisen, busquen, les va a gustar. Tienen muy buena información acerca de lo que es coctelería, tienen muy buenas entrevistas también. Un fuerte abrazo desde aquí, Eleazar. Y también te dejo en la esquina de la pantalla el video de la entrevista que le hice por acá. Estuvo muy buena, mírenla. Y vayan al resto de podcasts que les estoy mencionando. Pueden ir parando este podcast y revisando el resto como ustedes desean. Si gustan, quédense hasta el final del podcast. Apunten, guarden, vean qué nombres les estoy mencionando para que ustedes vayan y califiquen tal vez y escuchen a estos podcasters que han empezado hablando dentro de esta industria del beber. Están muy buenos, la verdad. Detrás del Bar, como les mencionaba, es un podcast que se emite desde la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, pero sin embargo Eleazar y Mirsi son venezolanos que han emigrado para allá y tienen este podcast que está muy bueno. Les invito a que vayan a su blog, lo van a encontrar como Detrás del Bar. Está súper bueno en Google, en YouTube y en Instagram incluso, y Spotify, que está el podcast. Luego el cuarto podcast de coctelería, habla de gastronomía, coctelería desde la Ciudad de México. Aquí están. Lo encontré hace unos días, la verdad, buscando información para armar sobre este mundo de la coctelería, quienes están metidos en el mundo del podcast, y me encontré con ellos. Me encontré con estos tres personajes mexicanos llamados, acá les menciono, Francesco Flores, Evelyn Estrada y Marcos Covarrubias. Tres excelentes conductores, de verdad, de podcast. Estuve escuchándolos, estuve viéndolos también por YouTube. Y muy buenos sus podcasts para las personas que quieran saber de este mundo del podcasting dentro de la coctelería. Aprender un poco más de lo que sucede por allá en los restaurantes, dentro de la coctelería, dentro de la gastronomía, en Ciudad de México, en México. Pueden escuchar, se los recomiendo, vayan. Escuchen The Wine and Munch, así como lo están viendo. Y a los que me están escuchando, The Wine and Munch Podcast. Lo van a encontrar en Spotify e imagino que en muchas otras plataformas más. Pueden buscarlo en Google, The Wine and Munch. El vino y como picar. Entiendo que munch es como picar. Sí. Veamos el cuarto. No, perdón. Pasemos a el quinto podcast de coctelería, que se llama Pláticas de Bar. Este podcast está, la verdad que está muy bonito. Está muy bonito, muy interesante. Ha comenzado hace poco. Tiene pocos episodios. Si más no me equivoco, tiene algo de 5 o 6 episodios. Pero está hecho con una muy buena producción. Pláticas de Bar. Su conductor, el conductor del programa, no he entendido bien el nombre. He tratado de ver casi todos los episodios, la verdad, para poder buscarle el nombre, y no he dado con Chara o Chara. Si me están escuchando o los que ya escuchan este podcast o los conocen, me corrigen por favor, Chara o Chada. Pero está producido por una empresa que se dedica realmente al podcasting, que se llama Universo Podcast, y el CEO y fundador es el jovencito Jorge Delio. Imagino que debe ser un podcaster. Tiene una empresa y tiene su página web, pueden encontrarlo, búsquenlo, Universo Podcast, y dentro de ellos hay varios otros podcasts que ellos están
creando y están apoyando. Dan servicio de podcasting, Universo Podcast, para empresas que quieren crear su podcast, y también a creadores como yo. Están dando una tarifa por ahí para ayudar con nuestros podcasts. Está muy bueno. Y ellos tienen dentro de su sección de podcast que están creando pláticas de bar. Pláticas de bar, escúchenlo, vayan a YouTube, vayan a Spotify, como están viendo también ahí en la pantalla. Los que me están escuchando pueden ir a Spotify mismo, buscar pláticas de bar. Está muy fresco este podcast, bonito, me ha gustado mucho. Y desde acá un fuerte saludo. Vamos con el sexto podcast de coctelería. Es un podcast que viene desde Colombia y tiene toda la temática tiki. Toda la temática tiki. El podcast se llama Paraíso del Náufrago. Paraíso del Náufrago. Es un podcast que tiene toda la intención de hablar de lo que es el mundo tiki. Está dirigido por Iván Muñoz Hernández. Y la verdad que los invito a escuchar un podcast que tiene episodios desde enero del año pasado y hasta marzo de este año. Vayan, escúchenlos. Al menos sí tiene continuidad. Es uno de los que al menos está dentro del rango de este año, algunos meses atrás, que ha hecho su último episodio. Espero que me esté escuchando, y si alguien lo conoce por ahí, pásenle la voz, exhórtenlo que haga, que continúe este podcast. Está muy bueno para aprender todo sobre la coctelería tiki. Aloha, aloha. Así que vamos ahora con el séptimo podcast, El Sonido del Shake. Este podcast viene desde España. Sonido del Shake está conducido por Hugo Díez Boscovich desde España. También es un podcast para escuchar, tiene muy buena información si quieres aprender un poco más de lo que sucede del lado español, del otro lado del mundo, del otro lado del charco. El Sonido del Shake, conducido por Hugo Díez Boscovich, así como están viéndolo en pantalla. Y a los que me están escuchando nuevamente les reitero, vayan al buscador de Spotify o en su buscador de podcast favorito y pongan El Sonido del Shake. El Sonido del Shake. Pasemos al siguiente número, que se llama Descorchando, un podcast de coctelería también, pero habla solamente de la movida del vino en México. Descorchando, les mencionaba, este podcast de vinos en realidad, bueno, va dentro del mundo del beber, lo he puesto dentro de esta lista, y sí, tiene episodios recientes. Su conductor, les mencionaba, era Carlos Solares desde la Ciudad de México. Vamos a ponerlo acá para que vean el podcast también. Ahí está, Descorchando Podcast. Un podcast que habla solo de vino, habla enteramente de vino. Desde la Ciudad de México, vayan, escúchenlo, ahí sí como lo están viendo, ahí está, búsquenlo en sus buscador de podcast. Y el noveno de la lista, el siguiente de la lista, vamos a ponerlo también acá. Es un podcast que lo he encontrado y me pareció súper divertido, la verdad. Los invito a que lo escuchen. Se llama Drinkcast. Son dos aficionados, como ellos se denominan, no son nada, no son celebridades, no tienen conocimientos, no han estudiado nada sobre el mundo de la bebida, no están dentro de la industria, como ellos mismos lo dicen, pero tienen un podcast donde dan su punto de vista, hablan de bebida, cerveza. Veamos cuántos podcasts tienen hasta el momento. Tienen varios podcasts, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Tiene más de 10 podcasts. Y el último ha sido este 16 de julio, por lo que veo acá. Y la verdad que está muy bueno. Vayan, es súper fresco, súper directo, sin mucho tecnicismo. Desde el punto de vista de dos personas que les gusta ir a tomarse una cerveza, tomarse un cóctel, tomarse todo lo que puedan. Tomarse, como dicen ellos. Y empiezan a hacer sus podcasts hablando de estos temas. Vayan, escúchenlo, está muy bueno. Drinkcast está dentro de
esta última lista en realidad de lo que son los que hasta el momento tienen podcasts vigentes. Los invito a que escuchen estos podcasts, están súper buenos en realidad. Vayan, son 10, se los vuelvo a mencionar, en realidad vamos a mencionarlos acá nuevamente. Como número 1 o uno de los primeros, Bartenders en Movimiento. Luego está De Bares y Cócteles, Detrás del Bar, The Wine and Munch, Pláticas de Bar, El Paraíso del Náufrago, El Sonido del Shake, Descorchando, Drinkcast. Y faltaba el último, ¿no? Acá queda último todavía. Este era el noveno, el último, que era el noveno, Drinkcast. Ahora falta el décimo de la lista, Cocktail Society. Conductor Iván González desde Colombia. Escúchenlo, está muy bueno, de verdad que sí. Se merece escucharlo, tiene muy buenos podcasts ahí con información que ha empezado a sacar desde el 7 de junio de este año y ha estado siendo constante en estos días en realidad. El último ha sido el 19 de julio y sí, está con muy buena performance hasta el momento, esperemos que continúe. Un fuerte abrazo desde acá, Cocktail Society. Podcast que hasta el momento están vigentes con episodios continuos hasta el momento, vigentes. Y ahora pasemos a la lista del grupo B. Pasemos a la lista del grupo B de aquellos podcasts de coctelería que están con episodios que se han quedado desde el 2021. Podcasts que merecen que no se mueran, que continúen. Uno de ellos, por ejemplo, es El Minibar, un podcast desde España, enero de 2021, y su último episodio ha sido junio 2021. Va más de un año que no produce ningún podcast, pero sin embargo lo estuve escuchando y tenía muy buenos episodios, la verdad que sí. Vale la pena rescatarlo. Embebidos, el número 2 del grupo B de podcasts que se han quedado con episodios desde el 2021, no están produciendo. Vamos con el tercero, Cóctel Molotov. Conductores Elvira Albaiz y Julián Villanueva. Albaiz y Julián Villanueva conducen desde España. Y como ustedes pueden verlo, ahí está. A los que me escuchan, pongan Cóctel Molotov en su buscador de podcast y les va a botar ahí. Tienen buenos podcasts para escuchar. Cuarto de la lista del grupo B, que se llama Cóctel para Dos. Es un podcast de dos chicas desde la ciudad de Palermo, si más no me equivoco. Veamos la información. Sí, así es. Cóctel Molotov, Cóctel para Dos, conductoras Florencia Guardia y Valentina Moreno, desde Palermo, Argentina. Bonito, un podcast bonito, de verdad que sí, está bonito. Y ellos se han quedado también con la producción de su podcast desde mayo de 2021. Chicas, continúen. Un fuerte abrazo desde acá, donde quiera que estén. Luego, también Bar Purist. Bar Purist también empezó teniendo varios episodios. Estaba conducido por un bartender que ha tenido mucha trayectoria realmente en el mundo de la coctelería, pero no ha producido desde julio del 2020. Es un podcast que ya está un poco más atrasado, sin embargo tiene episodios que vale la pena escuchar. Ojalá retome. Un fuerte abrazo desde acá, Giancarlo Incapié. Y él está dentro de la lista de los que se han quedado en episodios antiguos. Bueno, él está hasta el 2020 en realidad, que no produce. Cóctel para Dos, Bar Purist, que lo acabo de mencionar. Y el último de esta lista de personas que han tenido varios episodios y se han quedado en el camino, están nuestras amigas Romina Mendoza y Vivian Salazar de Descorchados. Ellas hablan una temática netamente también sobre vino, todo lo que es de vino. Hablan de la producción, de los maridajes, de los tipos de uvas, de la crianza, vinos orgánicos, incluso hasta de la historia del vino mexicano. Estudian acá. Tenían varios episodios. Ellas empezaron en el 2019. Sin embargo, producieron hasta febrero del 2020. Chicas, retomen, está muy bueno sus podcasts, o estuvo muy bueno sus podcasts, retómenlo.
Luego hay un grupo muy reducido de 2 podcasts dentro del grupo C. Coctelería en Casa, el conductor es Miguel Alexis Grau Aquino, lugar Lima, Perú, porque tiene todo el acento peruano. Y tiene solamente un solo episodio hasta el momento, lo ha producido este mes. Espero que siga produciendo más podcasts. Está muy buena su producción. Merece la pena ponerlo dentro de la lista porque ya que es un podcast que recién ha comenzado no puedo exigir más, pero lo he puesto dentro de la lista que tienen episodios solo de 1 o 2. No, tiene solamente 1. Ahora pasemos al siguiente. Hablemos de café. He encontrado que es un podcast que habla netamente de café, ya que el café también se prepara en las barras. Lo he incluido en esta lista y también está buena, se los voy a mostrar. Tiene solamente un solo episodio, como vemos en pantalla. Pueden tener el tiempo necesario para que ustedes lo escuchen. Esto es más que todo para hacerles conocer. Ahí lo tienen en pantalla, búsquenlo. Tiene solo un episodio que ha sido producido este 4 de julio, también lo mismo. No puedo exigir mucho, pero sería bueno de que continuasen creando más contenido acerca de su rubro, ¿no? Lo que es la cafetería, por lo que veo. Lo he escuchado, está bonito, sí, interesante. Espero que continúen. Y esto han sido prácticamente toda la lista de estos podcasts de coctelería que han salido hasta el momento en toda esta industria del beber. Hemos visto una lista de cócteles, de podcasts de coctelería, que ustedes pueden ir a escoger. Les he mencionado toda esta lista, está muy buena realmente. Les mando un fuerte saludo a todas aquellas personas que están emprendiendo con sus podcasts. A aquellos que se han quedado, continúen. A aquellos que están vigentes, aún un fuerte abrazo. No dejemos, hagamos de esto un grupo. Podemos crear un grupo entre nosotros muy fuerte, tal vez una especie de asociación de podcasters de coctelería. Se me viene la idea, voy a ver. Eleazar Herrera tenía una idea muy parecida. Vamos a tratar de comunicarnos con él para de repente crear algo justo con todos estos podcasts vigentes que están de moda dentro del mundo de la coctelería. Un fuerte abrazo a todos aquellos desde acá. Esto ha sido el ranking de podcasts de coctelería para ustedes. Como te mencionaba en medio del episodio, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para que veas los últimos videos que vamos a estar lanzando en los próximos días. También me puedes ver por Instagram, por Facebook. Y a los que me escuchan por Spotify y a los que no me están escuchando por Spotify, vayan a Spotify, busquen Ave de Bartenders, el podcast de coctelería. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto ha sido Ave de Bartenders para el mundo.